días, seguidores. Buenos días, queridos amigos de su programa, El Primer Café, por esta su buena radio. Amanecemos hoy con la bendición de Dios de un día más y como siempre digo, Él nos regala esa oportunidad. Hagamos de Él el mejor día de nuestra vida. Buen día, señor Manolo. ¿Cómo está usted? Estamos muy bien. Buenos días, comunitarios todos. Sin distinción de credo, ni de posición política, ni económica. Aquí estamos para presentarle un programa muy importante, muy interesante, muy de lugar de estos tiempos. Y lo vamos a hacer con toda la honestidad y con la seriedad que nos caracteriza y asimismo con la vista puesta en nuestro Creador, en nuestro Señor Jesucristo, Dios. Amén. O sea que aquí estamos, Manolo Hotel, un servidor incondicional para todos los comunitarios de nuestro municipio, del país y del mundo. Aquí Muy estamos, bien, muy en Buena bien. Radio. Como dirían en la calle, activo. Sobre todo un programa imparcial para las informaciones y para el conocimiento de todos nuestros seguidores. Antes de empezar, señor Manolo, vamos a decirle a nuestros seguidores que nos excusen por las ausencias físicas de los demás compañeros de este programa Primer Café, aunque moralmente están con nosotros. Por causas ajenas a su voluntad, bueno, pues hoy se ausentaron, pero este programa sigue igual con el mismo cariño y amor para siempre, siempre para ustedes. Don Manolo, hoy tenemos un programa muy especial, un programa netamente comunitario, que es hablar sobre lo que es el Consejo Electoral Comunitario. Ese órgano que se interlaza entre el ayuntamiento y la comunidad para organizar elecciones para juntas de vecinos en los barrios. Usted, como un máster en conocimiento sobre este tema, nos va a aclarar algunas cuantas puntos, unas cuantas inquietudes sobre este mundo de lo que es el mundo comunitario y exactamente el tema de hoy, lo que es el Consejo Electoral Comunitario. ¿Podríamos usted hacer alguna introducción sobre lo que es, digamos, directamente o aclarando para muchas personas lo que es el Consejo Electoral Comunitario? ¿Cómo no? Buenos días. Recordando que estamos en el programa del Primer Café por este importantísimo canal de YouTube, Buena Radio, en el cual nos sentimos muy bien porque hemos recibido un agradable recibimiento. Así es. Bueno, ese tema que usted hoy va a presentar a través de nosotros, a toda la comunidad comunitaria, en lo que se refiere a las funciones o qué es un consejo electoral Sí, ¿para qué o sirve? tribunal electoral, ¿para qué sirve? Asimismo, de inicio le decimos que ese es un órgano, asimismo, electoral, que el Departamento de Junta de Vecinos de la Dirección de Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento tiene la obligación de supervisar, una vez se ha agendado a solicitud de los comunitarios de una comunidad X, de un sector o De un barrio barrio, sí, X, sí, claro. agendar para ir a su comunidad a supervisar esa asamblea donde se va a elegir ese tribunal electoral. Que ese tribunal, la definición sencilla Sí, del tribunal electoral o consejo electoral, sí. algunos le dicen comité electoral, Ajá. las funciones son dirigir el proceso completo de la actualización u organización de una junta de vecinos hasta que el departamento de junta de vecinos o desarrollo comunitario, el mismo alcalde, juramenten la directiva que sea electa en ese proceso. La directiva de la Junta de Vecinos. Sí, o sea que esa es una función exclusiva de ese consejo electoral. Muy bien. Esa es la función. Para eso es creado, para eso el Departamento de Junta de Vecinos va a supervisar esa asamblea para que elijan sus representantes, para que dirija ese
ese proceso Ujú. completo. Muy bien. Partiendo de ahí, don Manolo, ya hay una inquietud de la comunidad para elegir una nueva directiva junta de vecinos. Se le informa al ayuntamiento, el ayuntamiento acude a la comunidad, se hace se llama la asamblea de los municipios para crear el consejo electoral comunitario, ¿no? Que, como usted dice, quien va a organizar, dirigir, administrar, supervisar las elecciones de la nueva directiva de la Junta de Vecinos a elegir, ¿no? Entonces, en la asamblea, ¿cuál es el proceso? ¿Es por voto, es por voz, es por levantando la mano, es por quién participa para elegir directamente los 5 miembros, ¿no? Que lleva el Consejo Electoral, ¿verdad? 5. Usted lo explica ahí cuáles son los 5 miembros. Entonces, ¿cómo se eligen esos 5 miembros del Consejo Electoral de barrio para las elecciones de la nueva Junta de Vecinos? Bien, los 5 miembros del Consejo Electoral, cuyos integrantes son un presidente, Ajá. un secretario y 3 vocales. Correcto. ¿Cómo se eligen? Bueno, el Consejo Electoral en esa asamblea, siempre supervisada por el ayuntamiento, presencialmente, físicamente, debe estar una comisión del Departamento de Junta de Vecinos ahí presente en esa asamblea, para dar fe y testimonio de que se hizo esa asamblea, dando la participación democrática a todos, que no hubo exclusiones de ninguna índole. Muy bien. ¿Cómo se hace? En ese momento, ese día de la asamblea, donde la comunidad va a elegir ese consejo electoral, ese día, el comité gestor debe llevar un censo que ya hizo, fue una de sus atribuciones o responsabilidades, un censo que ya hizo en la comunidad. Levantamiento de los municipios que podrían participar en el proceso. De los mayores de edad, correcto. Okay, mayores de edad. Ya lo hizo, que es una de sus responsabilidades, porque ese mismo día inclusive, el comité gestor termina su trabajo, le pasa esa responsabilidad al Consejo Electoral, que es quien va a dirigir el proceso completo, porque ese día también es que comienza el proceso de reestructuración o reactualización u organización de una nueva Junta de Vecinos, si fuera nueva. De las elecciones para la Junta de Vecinos. Sí, entonces ese día, con ese levantamiento, ese listado, ese censo, es que se hace la asamblea, que puede ser por voto directo, puede ser por voto secreto. La experiencia nos dice que siempre se han hecho por voto directo, levantando la mano. Y así ese día, las propuestas se hacen individuales, una a una, por ejemplo, para elegir el presidente, luego el secretario, etcétera, etcétera. O sea, nunca los 5 juntos, ¿no? Los 5 miembros, sino se hace una a una, individuales. Entonces, ese día cualquiera puede hacer una propuesta, cualquiera puede proponerse. Yo puedo decir, yo quiero ser el presidente del Consejo Electoral, levantar la mano. Alguien tiene que secundar esa autopropuesta. Correcto. O si la hace otro, yo digo, bueno, yo quiero que Osvaldo sea nuestro compañero comunitario que nos acompaña aquí hoy, que Osvaldo sea el presidente del Consejo Electoral, como de hecho lo fue en su momento. Sí, claro. Pero el hecho de que yo lo proponga a Osvaldo para que sea el presidente del Consejo Electoral no basta, que ya va a ser propuesto, no, tiene que haber alguien más o varios más, por lo menos uno, que apoyen esa propuesta de la asamblea, que lo apoyen, que lo secunden, levantando la mano. Correcto. E inclusive puede haber otro o él mismo que lo apoya, que no secunda, que haga una motivación, que motive, que le diga a esa asamblea las condiciones que él ve en Osvaldo para que sea el presidente de ese consejo electoral. Y así también con los demás miembros, con la secretaria o secretario y con los 3 vocales restantes. Correctamente. O sea que las reglas dicen que debe haber una propuesta de un ciudadano, hombre o mujer, y para ser sometido a votación, ser secundado o aprobado por uno de los miembros. Y ese mismo u otro de los presentes debe hacer la motivación de esa propuesta de ese presidente. Entonces, con ese censo ahí se establece que los que están presentes, que debe ser mínimo un 20%,
de los Correcto. censados son los que tienen el derecho de elegir o ser elegidos para ser miembros de ese consejo electoral. Sí, claro, así es. Si ven que opino sobre el tema cuando Manolo está haciendo su locución, es porque, como él dijo, tengo la experiencia de haber sido presidente de un consejo electoral en el barrio nuestro de los Trinitarios. Don Manolo, hay un término que debemos aclarar también, un concepto o una frase, donde usted habla de lo que es el órgano gestor del ayuntamiento. ¿Podría usted aclarar qué es el órgano gestor del ayuntamiento que trabaja con las personas allá en las comunidades para la elección de la Junta de Vecinos y eso? ¿Usted se refiere al departamento de vecinos o al comité gestor No, el en sí? comité gestor del ayuntamiento, Bien, que mandan a orientar y dan las pautas y todo eso. bien, le aclaro a usted y a todos los que nos están escuchando y mirando ahora mismo que el comité gestor no es del ayuntamiento, no es del departamento de vecinos. El ayuntamiento, el departamento de vecinos, envía, ya con una fecha establecida y colocada en agenda, Sí, una representación de sus promotores o el mismo encargado o encargada del departamento de vecinos o cualquier empleado de desarrollo comunitario que tenga las habilidades o la capacidad. sí, Lo envía a supervisar esa asamblea. El comité gestor es esa figura jurídico-comunitaria que el departamento de vecinos le exige, porque están los estatutos, sí, a la comunidad que deben elegir un comité gestor y esos son 9 miembros. sí, 9 miembros, 9 perfectamente. para que organice todo lo que tiene que ver con la convocatoria de esa asamblea donde se va a elegir o donde van a elegir la comunidad al consejo electoral. Sí, Es el comité gestor, es de allá de la comunidad. O sea, tienen que ser vecinos que vivan ahí, miembros de la Junta de Vecinos. Terminado ya el censo, como le dije, sí, y toda la publicidad requerida, la ubicación o identificación del local donde se va a hacer la asamblea, la hora, sí, invitar personalidades también, aunque la legalidad se la da a esa asamblea para elegir el comité electoral, la legalidad se le da a la presencia de los promotores del ayuntamiento, pero sí te puede invitar el director de una escuela, sí, un miembro de la defensa civil, de los derechos humanos, el sí. alcalde, Una gente de la iglesia. claro, unos Sí, pastores, el mismo sí. sacerdote, Ujú. puede invitar personas prestantes de la comunidad para que también vean el proceso y le den La validez. sí, más validez y con esa jerarquía presente ahí. Pero les reitero, sin la presencia de esa comisión de promotores, del Departamento de Junta de Vecinos, de Desarrollo Comunitario, del Ayuntamiento, si están ausentes, no hay asamblea, no es válida. No importa lo bien que lo hagan, Correcto, apegado a la ley, la asamblea no es válida y por cuanto el comité electoral que elijan si lo hacen, no será válido. correcto. Muy bien. Vemos la característica propia de lo que es un proceso de elección de junta de vecinos, es una característica democrática, participativa, inclusiva, de forma de que no haya ningún tipo de influencia sobre la elección en este caso, de lo que estamos hablando, del Consejo Electoral Comunitario. Don Manolo, en el caso hipotético de que se presente un candidato, en este caso presidente, para presidente del Consejo Electoral, y por una u otra razón, ya sea por la plancha que van a participar, objeten esa persona o ese consejo, o porque el consejo tiene algún tipo quizá de manchas que quizá no convenga, considerando que ya el consejo fue elegido, considerando que el consejo fue elegido, pero más para adelante nos dimos cuenta de que hay unas cuantas cosas no le caen bien a los miembros de planchas o los mismos comunitarios. ¿Qué pasaría si en caso como esta se objeta ese consejo electoral, se quiere, digamos, eliminar? ¿Qué procede ahí? O sea, la pregunta es si hay varias propuestas o planchas o aspirantes a presidente y uno de ellos o todos
objetan el Consejo Electoral que fue ya electo. Exactamente. Bien, ese es un caso, sí, porque si el Consejo Electoral, cuando lo elige la comunidad, ya en la asamblea que analizamos, son personas que tienen cierto arraigo moral Sí. en la comunidad. Pero asimismo, si alguno de los aspirantes a presidente, o todos los aspirantes, se puede dar el caso, no confía, no cree en ellos, no ve en ellos la capacidad, aún sean personas serias, porque a veces no basta ser serio, hay que tener la capacidad Sí, claro. para dirigir el proceso completo, o ve en ellos, en los miembros del comité electoral, que muestran algún tipo de parcialidad hacia uno de los candidatos, Correcto. cuando debe ser, ese organismo debe ser un ente de neutralidad. Sí, correcto. Si ve algún tipo de parcialidad, pues entonces hace una comunicación al Departamento de Junta de Vecinos, objetando el Consejo Electoral o el presidente, si fuera el presidente. Si es uno de los miembros, si no es el presidente, por ejemplo, y es uno de los miembros, secretario de los vocales, que presenta ese tipo de parcialidad hacia un candidato, ese candidato le dirige la comunicación o la objeción al presidente del Consejo Electoral, porque ese organismo es para eso. Sí. Es un organismo autónomo. Autónomo, correcto. Y también es legítimo, porque fue la comunidad que lo eligió. Correcto. Y es legal porque fue en presencia del ayuntamiento. También. De manera que pero si fuera el presidente del Consejo Electoral o el Consejo completo, ese candidato debe hacer una comunicación al Departamento de Junta de Vecinos solicitando la suspensión o destitución o abolición de ese consejo. El Departamento de Junta de Vecinos tendrá la obligación de investigar si en realidad ese candidato tiene la razón de lo que está denunciando y procede a la cancelación del Consejo Electoral. Completo, si fuera él. Si fuera el presidente nada más, pues entonces los vocales será la función de los vocales, sustituir a las vacantes. Correcto. El primer vocal entonces sería el presidente del consejo y sigue el proceso. Pero si ese candidato objeta el consejo en pleno, los 5 miembros, entonces, en ese caso, una vez investigado y comprobado que es así, totalmente, que ese consejo está parcializado con una plancha, entonces el Departamento de Junta de Vecinos tiene la responsabilidad legal, que serán los estatutos, de asumir el proceso completo hasta que termine. O sea que el Departamento de Junta de Vecinos, a partir de entonces, se constituye en consejo electoral. Okay. No hay otra elección de consejo, no. Ustedes entran ahí, el ayuntamiento entra. Claro, porque ya el proceso inició, no se detiene y los estatutos le dan a sí mismos. Sí, correcto. Que para que no se detenga y se extienda más el proceso, que son 30 días. Sí, 30 días. Inmediatamente se elige el consejo electoral. Tiene 30 días para implementar o desarrollar el proceso completo para la elección de ese presidente o presidente de Junta de Vecinos. O sea, que son el Departamento de Junta de Vecinos asume el control completo. Algo un poco incómodo para los aspirantes, sí, para las planchas, porque teniendo el consejo ahí, que la razón de elegir el consejo electoral es ese mismo, que todas las inquietudes, solicitudes, aclaraciones que tenga uno de los candidatos o la misma comunidad también. Sí, claro, la comunidad puede observar una inconducta en los aspirantes. Correcto. Se la deposite, se la entregue, se la haga llegar al consejo electoral ahí, no tiene que ir al ayuntamiento. Correctamente. No tiene que ir al departamento de vecinos, porque como decimos nosotros, que el consejo electoral es como si fuera el departamento de Junta de Vecinos puesto allá en la comunidad donde se está implementando ese proceso de actualización u organización de la Junta de Vecinos.
es como si fuera el departamento de junta de vecinos puesto allá. Correcto. Ahora el departamento no puede elegir ese comité electoral, ese consejo electoral, porque probablemente 99%, 99.99%, ninguno de los empleados del ayuntamiento viven ahí, en esa comunidad donde está abierto ese proceso. Por eso no pueden elegir el comité electoral. Y es de ahí donde viene la solicitud de que se convoque la asamblea, Sí, para que correcto. ellos le elijan Que sea, a supervisión del departamento de junta de vecinos. esto es como que dicen, del pueblo para el pueblo. Entonces, cancelado el proceso, porque uno lo retó, asume el ayuntamiento, y es ahí donde le viene la dificultad Muy bien. a los presidentes que aspiran y a los miembros de su plancha, porque ahora, y a la propia comunidad, Sí. porque ahora cualquier queja o reclamación o aclaración o asesoría que tengan sobre el proceso, tienen que ir al ayuntamiento, tienen que ir al departamento de junta de vecinos, porque ya no hay consejo electoral. Ellos solicitaron la abolición del consejo porque consideraron que estaba parcializado. Sí. Entonces ahora tienen que disponer de tiempo para ir al ayuntamiento o enviar a uno de los miembros de la plancha a llevar esa comunicación. O si lo van a expresar verbalmente, tienen que ir también. Sí, claro, claro. Porque por llamada no, el departamento donde vecino necesita, así mismo lo dice el estatuto, que todos los reclamos o aclaraciones o asesorías que requieran los candidatos, principalmente tienen que ser por escrito, para que haya constancia en el archivo de esa junta de vecinos, de que lo que usted dijo, lo dijo. Sí, correcto. Porque si es por llamada, casi nunca se tienen por llamada, porque no hay ninguna prueba. Correcto. De la asesoría. Es como dirían los abogados, se levantan actas para que quede plasmado todo lo que usted solicita o dice ahí. El Departamento de Desarrollo Comunitario y Junta de Vecinos, pues tenga aval de lo que está solicitando la comunidad en este caso. Don Manolo, esa pregunta vino porque, aunque se depura el personal elegido para el Consejo Electoral Comunitario, ustedes saben que a veces tenemos unos que otros colas que nos pisen y no se ve al momento. Y por eso hay muchas, digamos, municipios que se dan cuenta y van y objetan. Y mira, este muchacho está, como usted dijo, está parcializado, es muchacho de familia fulano, pero bueno. Lo importante es que ya usted aclaró cómo y de qué forma actúan ustedes o el Departamento de Desarrollo Comunitario y Junta de Vecinos en casos como esto de que haya objeción con el Consejo Electoral. Don Manolo, inmediatamente somos elegidos como Consejo Electoral. Ahí mismo inicia nuestra función y ¿cuándo termina? Dígame ese proceso ahí de cronológico. Bueno, inmediatamente ya es electo el Consejo Electoral, los 5 miembros. Como le digo, de esa asamblea. Sí. Que se quedó un detalle ahorita, que por el hecho de que lo proponga usted para ser, por ejemplo, presidente del Consejo Electoral, y que le hagan la motivación y lo secunden, que esa no es la única propuesta. El ayuntamiento, el representante del Departamento de Vecinos Promotores llaman a la asamblea a que si tienen más propuestas. Claro, porque que es abierta. Ya hay una, ¿no? Alguien más propone a otra persona para que sea presidente del consejo, o se propone el mismo, alguien más, si no hay más, entonces se somete esa. Correcto, sí. Bien, entonces una vez elegido el consejo electoral, los 5 miembros, los representantes del ayuntamiento, uno de ellos, de esa comisión de 2 o 3, nunca puede ser de 1, 2 o 3 o más, le toman el juramento frente a la asamblea que lo eligió, frente a la comunidad. Le toman el juramento. A partir de ese día, como le mencioné ahorita, el comité gestor terminó su trabajo. Pudiera ser un ente de asesoría u orientación a ese consejo si lo requiere sobre algún detalle del trabajo que le entregó, por ejemplo el censo. Pero ya su función terminó ahí porque inicia el ejercicio de trabajo del Consejo Electoral de otro organismo. Ese día comienza, que dura 30 días, mínimo, o diríamos otro máximo. Lo que pasa es que mientras el proceso está activo, a veces se extiende y dura hasta 1 año, 2 años, un proceso en la Junta de Vecinos, mientras esté activo por los inconvenientes que se dan. Eso lo sabemos. En el mismo proceso. Entonces,
debe ser 30 días. Ese mismo día, el ayuntamiento, el departamento de vecino, tiene la responsabilidad de entregarle a ese consejo, a través del presidente de ese consejo electoral, copias de los formularios donde los aspirantes a presidente recibirán el mismo para hacer su plancha, para llenarlo y presentar su propuesta. Los miembros de su propuesta. Sí, ese mismo día. Uh-huh. Y también se le entrega una publicidad o panfleto para que lo coloquen en los lugares públicos, colmados, en la banquita, en todos los lugares donde visiten los vecinos, los comunitarios. ¿Para qué? Para que vean que el proceso está abierto, cuando inició y cuando termina el plazo, la oportunidad de entregar su plancha. Y si la van a entregar, si usted quiere hacer una plancha, ¿a quién debe llamar? Porque se pone el nombre del presidente ahí en ese panfleto. Sí, nombre. Claro. Se pone el nombre y el teléfono. El enlace. Para que usted lo llame y vaya a buscar su formulario, su formulario para hacer su plancha. Muy bien. Y ahí el presidente del consejo le dice, claro, no se lo entrega, mira, tiene que llenarlo totalmente. Y le explica, para que no lo lleve incompleto. Sí. Y le reitere el plazo, mira, tiene que traérmelo más tardar tal día. Y ojalá sea antes de esta hora, porque a esa hora yo no voy a estar. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, es ahí cuando el ayuntamiento le entrega esa publicidad, le entrega la copia de la plancha, firma el acta de la asamblea, le deja copia al presidente del consejo electoral, ya juramentado, se lleva los originales del ayuntamiento para colocarlo en su archivo. Sí. Y la publicidad, o sea, esa publicidad, esa comisión, ese consejo electoral, tiene que colocarla ese mismo día. A partir de ese día. ¿Por qué tiempo? Empieza a correr los 15 días de plazo para usted hacer su plancha. Pero si usted es presidente del consejo electoral, o si ustedes, los miembros del consejo electoral, colocaron la publicidad ese día. O sea, por eso el departamento de Junta de Vecinos se asegura o debe asegurarse de entregar al consejo electoral electo y juramentado por ellos ese mismo día. A tiempo ahí. La publicidad llamando a los comunitarios, a los vecinos, a presentar su propuesta, a buscar su formulario del presidente del consejo electoral, que le dice el número de teléfono ahí también. Sí, correcto. Y que le entreguen, o sea, ven el plazo. Pero el consejo tiene, para que empecemos a contar desde ese mismo día, como debe ser también, los 15 días de plazo para usted hacer su plancha, debe ser colocada la propaganda ese mismo día, el llamado. Si usted, por ejemplo, presidente del Consejo Electoral, fue juramentado hoy la Comisión Electoral de los 5 miembros, hoy jueves, hoy lunes, y el viernes que usted coloca la propaganda, empezamos a contar los 15 a partir del viernes. Sí, correcto. Hoy lunes es electo usted como presidente del Consejo Electoral con los 4 miembros más del Consejo que usted representa y dirige. Sí. Pero usted se descuidó, no se reunió con el Consejo o no le dejó instrucciones, si usted no tiene tiempo de que coloquen la publicidad. Sí. Y la coloca el viernes. A partir de ahí empieza a contar. Ahí que hay que comenzar a contar el plazo, los 15 días. Muy bien. ¿Y por qué? Porque la comunidad no sabe, los vecinos, que está abierto el proceso. Claro. Sí, claro. Aún habiendo estado presente en la asamblea, no ven la publicidad porque la gente sabe que se le olvida. Sí, claro. Se le olvida la mayoría. Más este pueblo que casi no lee. Claro, entonces, aún estando presente se le escapa. Por eso se reitera la información con la colocación de esa publicidad. Y en los lugares públicos. Sí. En los lugares públicos, en los colmados, como le dije, en las escuelas. Lugares de mucha concurrencia. Claro, donde vayan, o en las esquinas, donde la gente se para a veces a conversar. La parada de motor y todo. Claro, entonces, por eso mismo, y entonces el consejo, para tener pruebas, tiene que tirarle fotos. Porque yo puedo ir de una persona baile y la quita así nada más por cualquier razón. Sí, claro. Yo tengo que tener la prueba ante los aspirantes y la comunidad y el departamento de Junta de Vecinos de que colocamos como que cumplimos esa responsabilidad de colocar la publicidad. Ese punto fue cumplido. O sea que realmente eso es así. Y ahí comienzan los 15 días, no más,
para entregar la plancha al Consejo Electoral. Correcto. Porque muchos aspirantes la llevan al Departamento de Junta de Vecinos. No, porque ya le expliqué que el Departamento de Junta de Vecinos dejó su autoridad para dirigir el proceso en ese sector, en ese barrio. Que es el Consejo Electoral. Su representante. Correcto, su enlace. Lo dejó ahí. Sí. Es allá donde tiene que entregar la plancha. Entonces, uno o dos de ese consejo viene cumplido ya los 15 días y habiendo recibido las propuestas de plancha, las que sean, hasta 9 a veces se reciben, o una, traerlo al ayuntamiento. Muy bien. Y permitirle a sí mismo a los candidatos, si son más de una plancha, o entregarle una copia de la plancha opuesta, o sea, si usted aspira, yo también, hay que entregarme una copia de su plancha y a usted una de la mía. Intercambiarla. Y si no hay foto como manera de fotocopiarla, permitirme una foto con mi celular. Sí, claro. Para yo saber quiénes son los miembros de la otra plancha con los que vamos a competir en el proceso. Sí, correcto, claro. lo que nos adversan en esta competencia. Correcto. Leal, comunitaria y también armónica, porque somos todos comunitarios. Sí, claro, claro. Siempre buscando que la comunidad gane. Sí. Don Manolo, partiendo de ahí entonces, llegan al Consejo Electoral Comunitario las propuestas de plancha, ¿no? Para las elecciones de Junta de Vecinos. En caso hipotético, don Manolo, de que ya sea el Consejo o entre las mismas planchas, vean algunos miembros que no califiquen para pertenecer a esa plancha X. ¿Cuáles razones tiene una persona, un comunitario o un presidente de consejo para objetar un miembro de una plancha de Junta de Vecinos, de una plancha que quiera participar en la elección de Junta de Vecinos? Fulano no puede por esto. ¿Cuáles razones podrían ser que yo no pueda participar en una plancha a elección de Junta de Vecinos? Bien, explicamos ahorita que cada candidato o aspirante debe recibir una copia de la plancha opuesta. Claro. O exigírsela al presidente del Consejo Electoral. A modo de conocimiento también. Bien. Y obviamente para eso. Porque yo tengo la copia de mi plancha y necesito de la plancha opositora o de las planchas porque son varias. Sí, claro. Para eso mismo, para investigar si los integrantes, los 18 de esa plancha, viven aquí en el sector. En el perímetro. Viven en el perímetro de la Junta de Vecinos. Porque si no viven, no puede participar. Es una condición. Ni siquiera puede votar, mucho menos ser dirigente, representante de la comunidad. Una de las condiciones principales es ser residente en la zona de ser residente, ya sea inquilino o ser propietario. Pero residir ahí, porque él no me lo dice, Junta de los Vecinos. Entonces, es la junta de los que viven ahí. Los que viven ahí. Si yo no vivo ahí, no puedo participar en ese proceso. Correcto. No puedo votar, mucho menos aspirar a representar o a dirigir una comunidad en la cual no vivo. Claro, correcto. Entonces, por eso es que los candidatos que ya depositaron su plancha, su propuesta, tienen que exigir al presidente del Consejo Electoral que le entregue una copia o por lo menos le permita una foto de la plancha con la cual él se va a enfrentar en el proceso para investigar todo. Si ese candidato detecta, se da cuenta de que en esa plancha viven ciudadanos comunitarios que no viven en la comunidad, tiene que hacer una carta al presidente del Consejo Electoral objetando la plancha porque tiene miembros foráneos, miembros que no viven en la comunidad. Ahora, hay un detalle. No basta con que yo como aspirante diga que esa plancha tiene 4 miembros, y fulano, mencionar su nombre en la comunidad. Yo tengo que cerciorarme, investigar y demostrar dónde viven. Y demostrarlo. Claro, y demostrarlo. Tener el nombre del sector donde viven, la calle y hasta el número de la casa. Y si es posible, fotografía o video. Una constancia. Para darle más contundencia. Correcto. A mi reclamo, a mi denuncia. Correcto. Siendo así, y debe ser así,
el Consejo Electoral se tomará su tiempo reglamentario para investigar eso. Y realmente hay que decirlo, el Consejo no le va a exigir a esa plancha que tiene esas 4 faltas, si la tuviera, que ya no puede participar, sino darle un plazo, porque el proceso es democrático. Sí, claro, claro. Un Claro. plazo razonable para que cambie esos 4 Reestructure, miembros. reestructure. Claro, reestructure su plancha. Su plancha, sí. Y lo mismo le puede decir a los demás, que tomando en cuenta este estadio o momento del proceso, que aproveche, pues si quieren cambiar algunos miembros o cambiar uno internamente, que de los mismos 15, moverlos de sus posiciones, o excluir algunos e ingresar otros más, aprovechen ese plazo para que lo hagan todos. Sí, correcto. Pero es investigable. Y esos son responsabilidad interna del Consejo Electoral. Ni siquiera tienen que saberlo del Departamento de Junta de Vecinos, porque ustedes lo eligieron para eso. Está instituido para eso. No, y se supone, don Manolo, que los miembros del Consejo Electoral pertenecen a la jurisdicción de donde se va a hacer la Junta Claro, Electoral. ahora, si usted como Consejo Electoral no conoce, no sabe cómo hacer esa investigación, pues ahí sí usted tiene que acudir al Departamento de Vecinos, porque el Departamento de Vecinos es el supervisor permanente. Sí, el instructor. Y su asesor también. Sí, el instructor. Es allá, cualquier dificultad o cualquier falta de conocimiento, no es al consultar a alguien de la comunidad, es al Departamento de Junta de Vecinos que tiene que ir el Consejo Electoral, porque eso es su asesor permanente. Correcto. Permanente, porque eso, como reitero, el Departamento de Junta de Vecinos y el Consejo Electoral trabajan concomitantemente, permanentemente en ese lapso, en esa unidad. Van unidos uno del otro. Y en caso hipotético, don Manolo, de que el Consejo Electoral también verifique y confirme, en este caso, de que hay miembros familiares en una plancha, o en varias planchas, digamos, ¿qué pasaría ahí? Dentro de la misma plancha, miembros familiares, directos o indirectos. Bueno, eso también no se permite en las empresas, instituciones del gobierno, sector público, privado. Ahora, en la Junta de Vecinos, en estos procesos, cuando en una plancha el contrario determinó que hay familiares, digamos, familiares, el papá, el hijo, la esposa. La esposa, sí, exacto. El esposo de una hija. Es objetable si la hija suya se casó, se mudó, formó otro hogar, y usted aspira a presidente, ella puede estar en la plancha porque ya es otra familia. Sí, ya se independizó, vamos a decir. Claro, ahora si vive todavía dentro de su familia, porque su familia son sus hijos. Claro, siempre. Sus hijos, pero en este caso, aunque se mudó, se casó, él sigue siendo su hija. Pero claro, ya es otro hogar, sí, es otro vecino, incluso es su vecino. Es su hija, pero es su otra vecina. Ella puede estar ahí en esa plancha. Ahora, si vive todavía bajo la tutela de su tutela del presidente de esa plancha, no puede participar. Sí. Igual un hermano suyo vive en su casa, no puede. Los esposos no pueden. Pero digo, que vivan juntos, claro, está, ¿no? No pueden. Entonces un hermano tampoco puede, pero si un hermano suyo vive ahí, no puede. Si se casó, tampoco, él puede. Sí, y su papá también. Sí. Porque es junta de vecinos, junta de familias. Sí, correcto. Los vecinos del barrio. Sí, o sea que ese caso ahora no es ético que si yo aspiro a presidente de un vecino, habiendo tantos perfiles, tantos comunitarios, no es ético que en esa propuesta, en esa plancha que yo represento, incluya en determinados puestos a mis hijos o a mi papá. Relacionados, sí. No es bueno hacerlo, pero si lo hiciera y vive en hogares diferentes, no es objetable. Muy bien. Porque, reitero, es junta de vecinos. Sí, los vecinos que vivamos en la comunidad. Sí, junta de los hogares. Le hice la pregunta porque, a sabiendas de que se promociona el llamado de la gente a pertenecer a planchas para elecciones de junta de vecinos, muchos van con el conocimiento muy bajo, independientemente de que se le explique, y cometen ese tipo de errores, ¿no? De poner a un hijo que vive ahí, al esposo,
y a la mamá, y entonces vienen ese tipo de situaciones. Y eso, de una forma u otra, trae hasta un poquito de conflicto entre las planchas, porque dicen, no, es mi mamá, pero mi mamá no ejerce nada sobre mí, o es mi esposo, no, pero es que, como te dice, están viviendo en un mismo Es un apartamento, hogar, ¿no? en un mismo hogar. Sí. Deben ser hogares Claro, independientes. porque sí. Don Manolo, entonces, después que ya tenemos todo listo, las planchas están confirmadas, están verificadas, está todo bien, el consejo certifica que ya todos los miembros corresponden y envía la información al Departamento de Desarrollo Comunitario, Junta de Vecinos. Después, ya que todo está registrado, ¿qué pasa de ahí para adelante? ¿Qué tiempo tomamos para hacer las promociones ya de la comunidad de las planchas elegidas, que se seleccionaron, de los presidentes que están participando? ¿Qué pasa de ahí para adelante? Bueno, las elecciones todavía no pueden convocarse ni prepararse, porque como les dije, el comité gestor Sí, le entregó el censo. ajá, E incluso ese censo no ha sido entregado todavía a las planchas, porque falta un capítulo del proceso. Ese capítulo es que ya, como te dice, que las planchas están todas claras, certificada y todo están ya. saneadas en el Ujú. sentido que hemos hablado Sí, anteriormente. sí, saneada, sí. Entonces, el Departamento de Junta de Vecinos, en coordinación con el Consejo Electoral y con los presidentes de cada plancha, convocan, acuerdan, hacen el acuerdo de una fecha, hora y lugar para hacer una asamblea allá en la comunidad. El objetivo de esa asamblea es que cada presidente invite a los 17 miembros más de su directiva, De su de su plancha. propuesta, de su Ujú, de su plancha, plancha. a esa asamblea con la comunidad. ¿Para qué esa convocatoria? Para que ese presidente de esa plancha tiene que invitar, llevar esos 18 miembros, incluido él, a esa asamblea, para que los presentes de la comunidad, los vecinos, Sí, vean físicamente quiénes son los miembros de cada plancha que aspiran a dirigir la Junta de Vecinos, a representarlo. ¿A quién ellos van a elegir como su máxima autoridad en la comunidad? correcto. Antes del día de las elecciones, no llegar a las elecciones y que, mira, estas son las boletas, no, que antes, y así ellos se forjan una idea ¿De quiénes de aspiran? manera comparativa, investigar quiénes de los aspirantes son los que realmente los representarían una vez sean electos con su voto Ujú. para ser los presidentes o miembros de esa directiva. O sea, esa convocatoria es obligatoria. Correcto. O sea, el presidente de la plancha o los miembros no pueden decir que no voy. No pueden decir que no, que es ilegal. Claro que es legal. El artículo 34 lo dice claro. Sí. Ahora hay un párrafo que lo dice palmariamente. Dice ese párrafo único, el del artículo 34, Sí. que los candidatos o aspirantes, el comité o consejo electoral y departamento de junta de vecinos tienen que estar de acuerdo en el día, Hora y hora y lugar. lugar donde van a hacer esa asamblea. Tienen que ponerse de acuerdo. O sea, no que deben, tienen que ponerse de acuerdo porque la asamblea va. Esos miembros de esa plancha tienen que ir ahí. Correcto. Y si no van, entonces, ahí concluye el proceso. Si va uno, vea cómo es. Si son dos planchas, por ejemplo, y un solo fue quien hizo la convocatoria de sus miembros, y por lo menos un 70%, ya eso es un acuerdo que se hizo, no sé si se está cumpliendo ahora, si se está implementando. Si por lo menos el 70%, 13 mínimo de cada plancha, ese acuerdo fue por razones de trabajo, Sí, y es sí. lógico que la Sí, familia sí. trabaje, Sí, los miembros de claro, la sí. familia. Que un 70%, 13 mínimo los 18, Están usted presentes. como candidato no están presentes, si es 12 o menos, entonces ya esa Se plancha no cae. participa. Sí. Se cancela motus propio.
Y no hay plazo, porque no dice, el artículo no dice que no hay plazo. Y si ninguno de los dos, oiga cómo es, si ninguno de los candidatos, hipotéticamente, estamos hablando si son dos, pueden ser hasta 9. Sí. Si ninguno de los candidatos participantes convoca y lleva esos 13 mínimos, ¿Qué pasa ahí? el proceso se cancela automáticamente y 100% ese día. Se cancela. El Departamento de Junta de Vecinos y el Consejo Electoral, ya sea por un asunto razonable, un asunto, digamos, una palabra que tenía por ahí que decir, si ellos analizan el avance del proceso, si el proceso ha sido hasta ahora bien considerado y asimilado por la comunidad, si ha sido bien valorado por el mismo Departamento de Junta de Vecinos, Sí. si ve que la comunidad está muy motivada, habiendo ocurrido este impasse de que ninguno de los dos pudieron convocar esos 13, pudiera darle otra oportunidad. Es una prerrogativa de esas dos autoridades, Claro. que viene siendo la misma, Consejo Electoral y Departamento de Junta de Vecinos. Sí. Eso son como un matrimonio. Es la misma. Si Sí, ellos sí. se reúnen, analizan, que incluso todavía el Departamento de Junta de Vecinos se cierra y dice, no hay más oportunidad. Los candidatos pueden acercarse al Consejo Electoral y decirle, mira, denos una oportunidad. Sí, claro. En igualdad de condiciones, Hable con el ninguno Departamento de venimos. Vecinos que no es otra oportunidad, que hubieron ciertos inconvenientes. Sí, claro. Que sabemos de los miembros, pidieron permiso, en trabajo, se los dieron, etc. Y se sospesa todos esos inconvenientes que pudieron haber ocurrido o que ocurrieron. Sí, y el departamento sí puede darle, el artículo no es tajante, es radical, drástico. Hasta aquí no llegó. dice que son 2 oportunidades, no dice no, una convocatoria. Pero obviamente las personas son así mismo. Tienen que ser razonables, y más cuando usted representa a toda la comunidad dirigiendo un departamento. Sí. Pero tienen que ponerse de acuerdo, aspirante, primero con el Consejo Electoral, convencerlo. Sí. Y luego el Consejo va al Departamento de Vecinos. Y si quiere el Consejo, inclusive, para que en cierta forma de sospecha, para darle más peso a ese planteamiento que le va a hacer el Departamento de Vecinos. Si quiere, te invita a los mismos candidatos. Y le dice, no, vamos allá, porque el artículo dice que no. Nos gustaría, como miembro del Consejo, que sean ustedes quienes le expresen o le soliciten al Departamento de Vecinos que le den esa oportunidad. Exactamente. Que nosotros hacemos lo que ellos digan. Correcto. Seguimos con el proceso igual. Tenemos interés. De nosotros no va a recibir un voto en contra y no a favor de que, pero acompañen ustedes los dos candidatos o una comisión de cada plancha. Sí, muy bien. O sea que son alternativas, sí. opciones que están dentro del mismo juego democrático comunitario del proceso mismo. Don Manolo, y en el caso de que no se llegue a ningún favor de hacer una nueva convocatoria para los miembros de las planchas, supongamos que se cae, nadie va, no se convoca y se determina que no, que ya se terminó el proceso. ¿Ese proceso se reinicia? ¿Cómo se hace? ¿En qué tiempo se reinicia? O suponiendo que se determinó que no, que ya se cayó el proceso y se cerró. Por la ausencia de los miembros, ¿no? Se cerró, pero ya queda cancelado el mismo el Consejo Electoral. Ok. Quedan canceladas las planchas. Okay. No hay Consejo Electoral ni hay planchas. No hay planchas. Entonces, el Departamento de Vecinos solicita a la comunidad, ya el departamento hace una publicidad. De lo que pasó. No, una publicidad llamando otra vez a la comunidad convocando a elegir el Consejo Electoral nuevamente, que puede ser ratificado ese mismo si lo proponen. Ok, sí, muy bien. Pero también tiene la opción la Junta de Vecinos, la comunidad, de proponer la elección de otro consejo. O seleccionar nada más 2 de esos. O sea, tiene todas esas opciones. Pero el consejo se cancela en cero, comienza en cero otra vez. El proceso en cero de nuevo. En cero. Lo único sí que ya no se devuelve hacia la fecha de cuando se eligió el comité electoral que hizo el trabajo ya del censo y la formación, que preparó todo. No se detiene hasta ahí, hasta el trabajo
que concluyó el comité electoral y reinicia nuevamente con la convocatoria de esa asamblea para elegir nuevamente el Consejo Electoral o ratificar El que estaba. ese, si es la solicitud de la asamblea, en presencia siempre del ayuntamiento, que en este caso es quien convoca a la comunidad. Correcto. Es el ayuntamiento que la convoca. Claramente, la comunidad puede hacerlo también. Si el ayuntamiento se tarda mucho en hacer la convocatoria nuevamente, la comunidad puede, hasta el otro día, bueno, pues ya que esto se perdió todo, pues, pongan otra fecha para elegir el Consejo Electoral otra vez. Correcto. Y ahí reinicia el proceso nuevamente. Y con esa experiencia que hubieron, pues se hace más rápido. Ya no se va a repetir los mismos errores. Claro, se aprende de esos errores. Correcto. Caminando se aprende a caminar. Don Manolo, ya todo listo para las elecciones. El Consejo Electoral está ya bien, como dice, afinado, las planchas están claras, la comunidad está enterada, la convocatoria está lista. ¿Qué se hace justamente el día de las elecciones? Por ejemplo, ¿qué papel juega el Consejo Electoral, el ayuntamiento? O sea, y las planchas, ¿qué ustedes hacen? O como digo ustedes, asumiendo que están en la Dirección de Desarrollo Comunitario y Junta de Vecinos, ¿qué pasa ese día? ¿Cómo se maneja esa dinámica de las elecciones? Bien, para llegar ahí faltó un detalle que es la confección de las boletas. Muy bien. Que muchos comunitarios, muchos aspirantes, varios, se quejan porque dicen que el departamento de Junta de Vecinos o el ayuntamiento es quien debe hacer las boletas. No, las boletas las tienen que hacer los aspirantes a dirigir la Junta de Vecinos. Cuando dice hacer, costearla y mandarla a hacer, ¿no? Exactamente. Ellos pueden buscar un centro de internet, hacer su diseño. Okay. El departamento sí le da una muestra de cómo debe ser un modelo. Sí. Un modelo como debe ser. Sí. Y hacer esa boleta en un centro de internet que sea de su elección, de su decisión. Y confeccionar esos candidatos en coordinación con el Consejo Electoral, porque allí es que está el Consejo. El ayuntamiento está allá, el departamento de vecinos está allá en la comunidad. A través del Consejo, sí, claro. Sí, entonces el Consejo y los aspirantes se reúnen, diseñan su boleta pegado a ese modelo que le entregó el departamento de vecinos. Sí. Una vez confeccionada, se le entrega al Consejo Electoral, la lleva al departamento de vecinos, la entrega, y es ahí cuando el departamento, en coordinación con el Consejo, deciden la fecha, el lugar y hora donde van a hacer las elecciones. Muy bien. Entonces, ese día de las elecciones, el departamento de Junta de Vecinos tiene que llevar las boletas, porque la boleta la llevó el Consejo allá, es allá que tienen que estar las boletas. Llevan para ya validar. Sí, lleva el modelo del acta, el formulario que tienen que levantar. Sí. Lleva el sello, para una vez terminar las elecciones sellar los resultados. Y esa comisión del ayuntamiento lleva la seguridad, siempre que lleva seguridad para el orden de la fila, el orden de las votaciones. Sí. Y el Consejo Electoral también los espera, no son los aspirantes que esperan la comisión del ayuntamiento, es el Consejo Electoral. Porque ellos son un conglomerado. Sí, una mancuerna ahí. Sí, esa autoridad es recibida del ayuntamiento, es recibida por la otra autoridad que ellos tienen allá en la comunidad, que le pidió a la comunidad que lo elija, pero es para trabajar en coordinación con ellos. Correcto. Entonces lo esperan, lo ubican, mira, aquí estamos, se ponen de acuerdo cómo van a organizar el centro de votación. Sí. Y ahí entonces con las autoridades policiales o militares, o la autoridad municipal también, y tiene una policía municipal. Sí, la policía municipal. Organizan el orden de la fila, el orden de la votación, el procedimiento, la metodología de cómo van a ser emitidos los votos ese día. Y ese día, ese solo día, tienen que votar todos los que están inscritos en el padrón del censo que hizo el comité electoral. Ese día. Los que no están ahí no votan, aún sean fundadores, aún tengan 60 años residiendo ahí, no votan. Correcto. Tienen que estar inscritos ahí. Correcto. Ese día los votos se cuentan y se decide el ganador o la ganadora. Muy bien. Por experiencia propia, ese censo que se hace en la comunidad para crear el padrón para las elecciones de la Junta de Vecinos, mayormente no todo el mundo se inscribe.
Por eso cuando Manolo dice, tiene que votar el que esté ahí. Porque, vuelvo y digo, por experiencia, tocamos muchas puertas y de una familia de 5 quizás vota, dice, no, inscríbeme a mí nada más. Entonces, cuando llega la hora de las elecciones, van con las 5 familias, Sí. con las 5 miembros, perdón, de la familia. Y solamente aparece uno porque usted fue uno que se inscribió. Pero bueno, lo importante es que se haga el proceso de elección, ¿no? Y una pregunta un poquito clara ya, para que nos aclare un poquito ahí. Inmediatamente está el proceso de votación, que la gente lleva su cédula, aparece en el padrón, venga, firme aquí. ¿Quiénes están en la mesa, digamos, de la gente va a votar? ¿Quiénes participan ahí? ¿Del consejo, de la plancha, del ayuntamiento? ¿Quiénes se sientan ahí para verificar que todo vaya bien y inicie el proceso? Bien, de antemano el Consejo Electoral le pasó la información a cada aspirante de que ese día Ujú. deben tener 2 delegados. Ok. Pero no ese día, sino desde que se eligió el Consejo, desde que usted presentó su plancha, ya que fue recibida por el Consejo Electoral, Sí. tiene que designar esa plancha Ujú. 1 o 2 delegados para que en las reuniones del Consejo, cuando el Consejo lo requiera, lo llame, Sí. mande esos delegados para que estén presentes en la reunión de coordinación de todo el Esos son los proceso. representantes de cada plancha. Correcto. Entonces ese día, esos 2 delegados pueden ser otro malo, puede cambiar, y Sí. 2 suplentes, porque a veces tienen que ir al baño, a comer algo, entonces el suplente entra. Deben ser 2 delegados, no uno. Ujú. Los estatutos dicen 1, no, deben ser 2. Y 2. yo digo, tienen que ser 2. ¿Por qué 2? Anteriormente se llevaba el padrón y ya. Sí. En una sola mesa nada más. Usted iba y se buscaba ahí y ya. Ahí Pero ahora vota. no. Cuando estuvimos en el ayuntamiento, la Comisión de Desarrollo Comunitario de Junta de Vecinos, acordamos que se lleve el padrón el día de la votación y también los formularios del censo, o sea, las fuentes, El soporte de el dónde viene. soporte de ese padrón, hay que Sí, llevarlo. ¿Por sí. qué? Porque usted puede decir el día de la votación, no, pero yo me censé, como que yo no pagué con el padrón. Correctamente, correcto, A mi correcto. casa fueron a la comisión y Sí, mi familia se registró. Yo mismo lo inscribí y mostré la copia de la cédula de mis hijos y de mi esposa que no estaban ahí. sí. Entonces, a usted hay que demostrarle que eso es mentira. Eso es así. ¿Cómo? Ahí están todos los soportes, los Sí. formularios. Vamos a buscar el En su formulario de casa. ustedes, en ¿En su qué calle casa. usted vive? Vamos a Juan Pablo Duarte. ¿Qué número? 10. Vamos a ver. Ah, pues mira, sí, es verdad. Sí, correcto, correcto. Entonces, si ese formulario aparece, usted tiene que votar. Lo que se esgrime es que el digitador puede tener un error porque nadie es perfecto. Sí, claro, Dios es quien no se equivoca. correcto, Solamente Dios no se equivoca. correcto. Perfecto. Perfección total. Y a él es el que seguimos y perseguimos. Y queremos emular. Entonces, ese vecino hay que agregar sus datos al padrón y permitirle votar a él y a todos los que están en ese formulario que se censaron. Porque la prueba está Los que ahí. están en el formulario están hábitos para votar. Claro, por eso es que se agrega un delegado más. Un funcionario del ayuntamiento o 2, uno del consejo electoral y un delegado de cada plancha, porque de cada una, porque cuando ocurre la situación, a veces hay sospecha de que a ustedes le van a permitir votar porque es de la otra plancha y el otro reclama, no, no puede votar. Entonces, hay que convencer al opositor de que sí, usted y su familia van a votar, porque aquí está, porque se Claro, equivocó, un error claro, del digitador. claro, claro, eso es O así. sea, que usted va a votar en su familia. Sí, claro, Y él eso es. tiene que aceptarlo, porque además está el ayuntamiento ahí, el patrón de un vecino, Sí, claro. y el consejo electoral, los 2 órganos neutrales y representativos y rectores del Del proceso. proceso, correcto. Te dicen, sí, ellos van a votar, porque mira, por eso traímos los formularios. Aquí están, claro. Para Sí, esa eventualidad traímos los formularios, sí, no correcto. solamente el padrón, Sí. trajimos los formularios, porque Ujú. eso, por si surgía esa eventualidad. Sí, correcto, correcto. Eso demuestra, vuelvo y digo, la imparcialidad del proceso. Que todos los que estén participen y voten democráticamente. Don Manolo, ya cerrando el caso del proceso final de elecciones, del consejo, de que yo aparezco en el padrón, yo no aparezco, yo voté, no voté. Bueno, votamos todo el mundo y se cerró el proceso y ganó la plancha X. A partir de ese momento, ¿qué tiempo se toma para la proclamación de esa nueva Junta de Vecinos para la comunidad? Bueno, una vez terminó el proceso, se declaró una plancha ganadora. Ujú. Es eh,
normal y es de ley, obviamente de estatuto. Sí, claro, de la norma, estatuto, claro. de la norma. Esperar 48 horas o 2 días. Mínimo. Mínimo. Ok. No solamente 48 horas, no más. Ok. 48 horas hay que esperar. Unilateral, hay Para 48. invitar al Consejo Electoral y así hacer todos los arreglos, aprestos para la juramentación de esa plancha ganadora. ¿Por qué 48 horas? Porque o las planchas perdedoras Ajá. pueden presentar una objeción Una al objeción, proceso. una oposición. Sí. Hay que darle el estatuto, le dan esa oportunidad. Por cualquier cosa que pasara que ellos vieron, ¿no? Que ellos observaron las elecciones. 48 horas. Entonces, hay que darle esa oportunidad. Si lo hicieran, una de las planchas, Sí. el Departamento de Junta de Vecinos llama al Consejo Electoral y le otorga un plazo que es estatutario para que investiguen 15 días la veracidad o no de la objeción, del contenido de la objeción de esa plancha. Profundicen ahí ese caso. 15 días. Y en eso, entonces el Consejo investiga. Si ve que todo quedó bien, que no tiene razón, le pasa la información al candidato que hizo la objeción y lleva una copia, obviamente, al ayuntamiento, al órgano superior. Para su archivo y su cuestión. Pero si ese candidato no está conforme, dice que no, que sí, que las objeciones son válidas, que eso ocurrió, puede apelarle entonces al Departamento de Junta de Vecinos. O sea, ya obvió al Consejo Electoral. Ya no puede, entonces, al Departamento de Junta de Vecinos. Sí. El Departamento de Junta de Vecinos designa una comisión investigadora donde no estará presente ningún miembro del consejo porque ya usted terminó. Sí, no, ya me coartaron ahí. Una comisión de 2 empleados del Departamento de Junta de Vecinos y el encargado y dos líderes comunitarios, siempre decían presidente, de la Junta de Vecinos colindantes, pero colindante inmediatamente pegada ahí. La de los barrios más cercanos. Sí, para investigar entonces. O sea, la decisión de esa comisión de 5 es definitiva e inapelable ante cualquier órgano del Estado. Las decisiones del Departamento de Vecinos son instancia única. Tienen poder jurídico para eso. Inapelable. Comienza el proceso en el Departamento de Vecinos y concluyen ahí. Ahí concluyen. Sí. Por eso también le da la opción, los mismos miembros incluso del Consejo Electoral, si quisieran aspirar, porque esa es otra, que hay un miembro del Consejo Electoral que tiene, una de las planchas descubre que tiene ciertas habilidades, conocimiento, destreza, interés por el trabajo comunitario y pueden convencer a un miembro del Consejo Electoral, incluido el presidente, de que sea parte de su plancha. Sí, claro, influencia. Claro. Y puede ser miembro de esa plancha. Totalmente. Claro. Ahora, esa plancha tiene que solicitar la integración de ese presidente, de ese miembro del Consejo Electoral. Una vez renuncia ante el Consejo Electoral, ante los miembros restantes. Ahora eso tiene que hacerlo 15 días antes del día en que fueron convocadas las elecciones. 15 días antes, cualquier miembro del Consejo Electoral o el Consejo en pleno pueden renunciar para integrarse a una de la plancha o a las dos. O apoyarla. No se cae el proceso, como les dije, el Departamento de Vecinos asume. Entra ahí, sí, claro. Hasta que en las elecciones la comunidad decida quién es la persona que ellos prefieren para que los represente en los próximos 2 años y sea su máxima autoridad durante ese periodo. Correcto. El Departamento de Junta de Vecinos, a veces, cuando pasan esos casos que el Consejo se inactiva, pasa a ser como una Junta General Gubernativa de aquel tiempo, la época de las fechas patrias. Entonces ya se le hace la juramentación del nuevo presidente o de la nueva Junta de Vecinos. Ahí termina ya el deber y la responsabilidad del Consejo Electoral. Terminó totalmente. Proceso acabado, ahí ya todo se caduca ahí. Por reconocimiento a su labor
y digamos también por agradecimiento por Sí, su buen manejo, sí, el presidente se va a juramentar y el mismo departamento sí. le hace una solicitud a los 5 miembros del Consejo Electoral Ujú, de que lo acompañen al acto de juramentación. correcto. Y ahí ellos también, y es muy bueno, muy favorable que sea así, para que el Consejo Electoral le entregue ahí en presencia de la comunidad y de la autoridad, de las autoridades, Sí, todas las memorias, toda la documentación que hubo durante todo ese en proceso. el transcurso del proceso para que lo archive, Sí, 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 sí. lo archive y le sirva de base de Sí, sustentación sí, sí. al próximo proceso que vendrá Al dentro de próximo 2 años. proceso, sí, claro. O Ya sea, ya eso. ahí concluye entonces lo que es el proceso, Ujú, la función del Consejo Electoral, ahí concluyen sí. con la juramentación y ya la Junta de Vecinos comienza a recibir los beneficios o no Ujú. de esa nueva directiva, sin pensar nunca que la directiva es la que se va a echar toda la responsabilidad de la comunidad. Son todos juntos que deben trabajar en armonía. Eso suena a algo muy utópico. Sí. Por experiencia propia, Boris, digo, sabemos que no es el 100% real de que todos van a trabajar. Pero bueno, lo importante es que se crea como yo digo, ese bastión comunitario que es una junta de vecinos en nuestros barrios. Hablamos mucho hoy, don Manolo, del Consejo Electoral. Se hablaba mucho del Departamento de Desarrollo Comunitario, Junta de Vecinos, y se habló mucho de la comunidad del barrio. Vuelvo y digo, como experiencia fui presidente del Consejo Electoral, le pregunto a usted, ¿está en su momento el Consejo Electoral de los barrios, en estos casos, cuando se va a hacer una elección de Junta de Vecinos, está por encima o estaría por encima del Departamento de Desarrollo Comunitario y Junta de Vecinos cuando asume ese poder electoral, ¿no? Bueno, la comunidad, la Junta de Vecinos, nunca ve el Consejo Electoral, aún ellos habiéndolo electo, Sí, ellos lo eligieron, sí, claro. nunca lo ve por encima de la autoridad del ayuntamiento, del departamento de Junta de Vecinos, nunca lo ve así. Ahora nosotros decimos que como ese órgano electoral fue electo por la comunidad a solicitud del departamento de Junta de Vecinos, el departamento sí tiene en sus decisiones independencia propia. Y las decisiones que toma como órgano son irrevocables, porque es un tribunal. Sí, Consejo correcto, Electoral no es un tribunal electoral. correcto. Como les digo, cualquier confusión ante el conocimiento de un tema que tenga que ver con el proceso, Sí, acuden al departamento de Junta de Vecinos. Pero es un órgano que tiene su autoridad, su autonomía. sí, No está por encima su autoridad pero tiene en términos fuerza, colectivos del departamento de vecinos, pero en términos específicos sí, porque tiene fuerza. es que la comunidad no eligió y el departamento de Junta de Vecinos para que dirija el proceso fue el Consejo Fue Electoral. el Consejo O sea, Electoral, ante la correctamente. comunidad, el poder legal del Consejo Electoral es superior al departamento de Junta de Vecinos. Correcto, Ahora, eso correcto. mismo tienen que estar conscientes de cómo se dirige el proceso, conocer bien las reglas, las Ujú, normas. ujú, ujú. Y Pero manejarse eso por es ahí. así. La comunidad no eligió al departamento de vecinos para elegir el proceso. Y el departamento lo entiende así, por eso le pide, elijan ustedes su consejo. Sí, correcto, correcto. Porque esa es su autoridad, su máxima autoridad ante el desarrollo del proceso electoral hasta que elijan sus representantes. Y siempre decimos un proceso democrático Claro, democrático y y neutral, neutral, correcto, imparcial. imparcial. Sí, Hay una, hay una intención siempre del comunitario que es elegido como presidente de la Junta de Vecinos o miembro de la Junta de Vecinos, que es que por el amor a la comunidad y la característica propia de sí, ser comunitario, voluntario y siempre estar dispuesto a todo, ¿no? A ayudar a la comunidad. Pues se le coge, como digamos, dice el dominicano, un gustico al puesto. sí. Y mayormente busca reelegirse. Personalmente, nuestra Junta de Vecinos ya el año que viene cumple el tiempo correspondiente.
Y siento y creo como que está muy frío el asunto de las promociones y de las informaciones a la Junta de Vecinos y a los barrios para que iniciemos los procesos de las nuevas elecciones de Junta de Vecinos. ¿Qué opinión le merece a usted sobre lo que estamos viviendo ahora en cuanto al movimiento este de nuevas elecciones de Junta de Vecinos? Que a nosotros nos toca, en el barrio nuestro Trinitario, nos toca el año que viene, a principio. Bueno, eso es de la insistencia de los líderes comunitarios que se cosechan siempre los resultados. Si está próximo a vencer, insistir con el departamento de Junta de Vecinos de que le abra su proceso, solicitarlo por escrito, obviamente 45 días antes. Sí. Y de ahí seguir, insistir y que le ponga su fecha en la agenda. Siempre tiene que asegurarse el departamento de vecinos de que le pongan su fecha a los líderes comunitarios. Y el departamento no le da seguimiento a eso, no hace llamadas a los presidentes, miren, ya ustedes van a vencer, ¿no? Esa es una de sus misiones y de su responsabilidad y obligación. Bueno, pues esperemos que se pongan a tono, Sí. porque la comunidad necesita ese tipo de colaboración, ¿no? Y de ayuda, digamos. Bueno, don Manolo, el tiempo no perdona, el tiempo apremia, como dicen. Sí. Ya estamos llegando al final de nuestro programa hoy con un tema interesantísimo que a mí me atañe y me gusta, ¿no? Me motiva por la experiencia que viví como presidente de Consejo Electoral en nuestro barrio. Gracias por todas las informaciones que siempre usted tiene a mano para nosotros, los comunitarios, para nuestros seguidores de su programa El Primer Café por Buena Radio. Y lo dejamos con la última palabra para despedirnos. Bien, le hacemos un llamado siempre a los líderes comunitarios, a los hermanos comunitarios, que analicen lo que presentamos aquí hoy, que estamos prestos a nuestro número personal, que lo tienen todos, cualquier aclaración adicional. Y que el Primer Café por Buena Radio siempre estará para orientarlo como miembro activo que somos, dirigentes de Fuerza Comunitaria, un equipo que los incluye a todos, no hay exclusión para ninguno. Así y que es. Dios nos siga bendiciendo y denle like a este programa, suscríbase a los que no lo han hecho, para que el programa le llegue directamente. Gracias a Dios, nos seguiremos viendo próximamente. Gracias. Así es. Buenos días para todos.